Está bien. Bueno, entonces el miércoles que viene está invitada la hermana Rosana de Gurtubay. Sabemos que hay algunas que tienen temor. Bueno, la que quiera venir, claro. Hay uno de sobre y Bueno, vamos a estar orando por esta reunión también. Bueno, ahora vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jueces, que es el pasaje que va a meditar nuestra hermana en esta tarde, en Jueces capítulo 13, en la página 273 del Antiguo Testamento, de las Biblias de las sociedades bíblicas, ¿no? En ese forma. Jueces capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. Y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, que nunca había parido. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y díjole: He aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. Ahora pues, mira que ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y contólo a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y díjome: He aquí que tú concebirás y parirás un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo a Dios hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente y noticiólo a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y levantóse Manoa y siguió a su mujer. Y así que llegó al varón, díjole: ¿Eres tú aquel varón que hablaste a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cúmplase pues tu palabra. ¿Qué orden se tendrá con el niño? ¿Y qué ha de hacer? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Hasta acá la lectura de la palabra. Después va a continuar nuestra hermana Cristina. Que el Señor te bendiga.
Me hace agua el barbijo. Bueno, hermanas, ¿me escuchan? A ver si lo pongo más alto. Las veo muy lejos. Bien, hermanas, antes de volver al capítulo que leyó nuestra hermana, vamos a leer primeramente en Jueces, el capítulo 1. Ay, perdón, estoy bien. Capítulo 2. Para hacer una pequeña reseña de la situación en que se encontraba el pueblo de Dios en ese momento, ¿no? Y por qué este capítulo se llama Jueces, porque justamente tiene el nombre de aquellos hombres que Dios escogió, que Dios levantó para enviar ayuda a su pueblo, para salvarlos de manos de los enemigos. Por eso este libro lleva el nombre de ellos, Jueces. Así que en este momento ellos no tenían todavía rey. Después pasan a pedir. Pero bueno, vamos a enfocarnos en esto, porque es bastante larga la historia. Si nosotros vamos a leer, por ejemplo, el versículo 7, y dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y enterráronlo en el término de su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que esperaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Bueno, hasta acá nomás, porque si no esto es muy largo. Esto, bueno, como ya le hemos leído, había muerto Josué. Conocemos, ¿no?, la historia. ¿Quién era Josué, no es cierto? El que siempre estuvo al lado de Moisés, acompañándolo, uno de los entró a la tierra de Canaán, ¿se acuerdan? Junto con otros espías, a reconocer la tierra que Dios le había prometido. Es muy conocido Josué. Y él, después de la muerte de Moisés, él queda, digamos, al frente del pueblo. ¿Se acuerdan que con Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Así que a Josué, una vez que muere Moisés, le queda esa tarea ahora, de ir él al frente del pueblo y entrar a la tierra que Dios le había prometido. Pero bueno, acá llega el tiempo del fin entraron a la tierra prometida, toda aquella generación que había quedado de 20 años para abajo. Los demás habían muerto en el desierto por castigo de Dios. Así que bueno, y muere también toda esa generación. Toda esa generación que seguramente fue la que entró con Moisés, ellos murieron. Así que dice entonces acá que la generación que había quedado después de la muerte
Moisés, de Josué y de todos los que habían acompañado a Josué, todos murieron. Y dice que se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Extraño que es esto, me hizo pensar un montón. ¿Cómo que no la conocían a la obra de Dios? ¿Cómo que no conocían a Jehová? Porque todos ellos, inclusive dice acá, que mientras que Josué vivió y mientras que vivieron los ancianos, hasta que se fueron muriendo uno por uno, ¿no? Ellos en ese momento estaban bien, el pueblo. Acá lo dice, ¿no? Los cuales habían visto, y habían visto las grandes obras porque ellos les transmitieron todas las experiencias que habían vivido, mientras que iban por el desierto, cómo Dios los había ayudado, los milagros que Dios había hecho con ellos. Pero acá dice que esta generación no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho a Israel. Y dejaron a Jehová, ¿y qué pasó? Se volvieron, otra cosa también, ¿no? Que también no pudieron lograr, cuando entraron a la tierra prometida, era echar a todos sus enemigos. Porque ese era el mandamiento que Dios le había dado, para que ellos poseyeran esa tierra, pero no tenía que quedar nadie, nadie de aquel pueblo pagano, porque Dios sabía que ellos, ¿qué iba a pasar? Ellos se iban a entremezclar con los pueblos paganos, como dice acá, se entremezclaron con los pueblos paganos, se olvidaron de Jehová, y empezaron a adorar a los dioses de los paganos, a los dioses falsos, que desde un principio Dios ya se lo había dicho que no tenían que adorar a esos dioses. Ellos habían tenido la bendición de conocer al Dios verdadero. Así que vemos entonces cómo este pueblo, y también, miren, una de las cosas que decía en un comentario bíblico que estuve leyendo, ¿no? Un poquito para entrar en la historia de este pueblo, dice, lo voy a leer porque si no todo no me queda, ¿no? Decía, el corazón del lector, dice, no, vamos a empezar al principio. Hay mucho en el libro de Jueces para entristecer el corazón del lector, dice. Tal vez ningún otro libro de la Biblia da testimonio tan claro de nuestra debilidad humana. Y dice, pero también las señales inequívocas del amor de Dios, de su compasión, de su misericordia. Porque este versículo, hermana, que dice acá, y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová, se repite 7 veces en la historia en el tiempo de los jueces, que duró aproximadamente 450 años. Tuvieron. Y Dios, a pesar de la condición del pueblo que se volvía tras los dioses, se apartaba, y terminaban siendo esclavos de los enemigos. Ellos, hay una parte que dice, ¿no? Ellos sembraban, ellos trabajaban la tierra, venían los enemigos, le levantaban todo y se lo llevaban. Así que, miren, ¿no? Y cuando esta mañana la hermana Cecilia puso esos textos de Deuteronomio que está en capítulo 8, ¿no? Que fueron 2 o 3 textos, ¿no? Ahí donde especifica bien Dios lo que iba a ser o lo que era la tierra donde ellos iban a entrar a poseerla. Una tierra rica, tenía de todo lo que precisaban para vivir. En cuanto a alimento, una maravilla, ¿no? Olivares, tenían vendimias, ¿se acuerdan cuando fueron los espías y traían
las uvas, tuvieron que dar un racimo de uva, entre dos, como eran, miel, de todo había en esa tierra. Ellos tenían que entrar a poseerla. Tenían todo para ser felices. Y sin embargo, así es nuestro corazón, hermano. Así también, porque también tenemos que vernos a nosotras mismas. Que tantas veces nosotros también despreciamos de alguna manera las bendiciones que Dios tiene para darnos, porque no nos llegamos a Él, porque nos cansamos, a veces somos, no me sale ahora la palabra, pero bueno, subimos y bajamos, no me sale la palabra, pero bueno, y somos inconstantes, ¿no es cierto? Y siempre estamos así, que subimos y bajamos. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando Él veía a su pueblo en estas condiciones de esclavitud, porque estaban bajo en manos de sus opresores, Él dice, Dios, y aparte, ¿qué hacían ellos cuando ya se veían, como dice, cuando las papas queman, ¿no? El dicho, se volvían y ¿qué? Ahí se acordaban, no era que no conocían a Dios, pero ahí clamaban, como tantas veces clamaron en este libro. Entonces Dios, dice, les levantó, acá vemos en el versículo, en el mismo capítulo, el versículo 16. Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, apartáronse bien presto del camino que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez, porque él, tenemos muchos personajes conocidos en este libro, y una de ellas era una mujer, Débora, y librábalos, dice, de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. O sea que esta era la situación. Así fue la historia de este pueblo durante 450 años, hermano. El corazón de ellos siempre, como dice la palabra, nuestro corazón inclinado al mal. Así que, entonces así, ahora podemos volver a la historia de esta tarde, para también centrarnos un poquito en cómo, en el estado en que se encontraba este pueblo. Y cuando yo leía esto, miren, en el capítulo 13 empieza igual. Y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová. Y Jehová, Dios mismo, los entregaba en manos de sus enemigos. Por 40 años, este fue el periodo más largo que estuvieron el pueblo de Israel oprimidos bajo sus enemigos. 40 años. Y yo me acordaba de un texto que dice, ¿no? Está en Jeremías 2, a ver. Jeremías 2:19. Lo voy a leer, hermana, porque para darnos cuenta también, ¿no? Y conocer también un poco cómo es también, porque uno también se ve reflejado, hermana, en la palabra, cuando la leemos. Y dice en 2:19, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuál malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Sabe pues, el Señor, como decía hoy nuestra hermanita,
El Señor tiene abundancia de bendiciones para darnos, hermanas. Pero tenemos también que ir al Señor, tenemos que ir al Señor para también recibirlas. ¿Y por qué tantas veces, no? ¿Por qué tantas veces nosotros no sabemos elegir lo bueno? No sabemos elegir. El Señor tiene, como decía hoy Normita, bueno, hablaba del gozo del Señor. Me acordé enseguida del texto de Proverbios, tan conocido. La oración de los rectos es su gozo. Cuando yo oro al Señor, cuando voy de corazón al Señor, no tengo que esperar una necesidad, no tengo que esperar eso. Cuando voy al Señor en oración, en agradecimiento, por la obra que Cristo hizo en mi corazón, por haberme salvado, por haberme librado también de la condenación eterna. Tenemos que pensar, ¿no? Bien, ¿de dónde el Señor nos sacó? De una condenación. Así como nosotros gozamos, las que hemos creído, y tenemos la seguridad de que cuando nos toque partir de este mundo, nos espera, como decía el apóstol Pablo, un alto y eterno peso de gloria, toda una eternidad al lado de nuestro Padre. Pero si yo no tengo a Cristo en mi corazón, también hay una condenación para los que no han de creer en Cristo, en la palabra, por la palabra. Así que, como tenemos también que estar seguros de haber, si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, porque el Señor quiere darme la salud, quiere darme la salud espiritual, quiere salvarme de esa condenación. A eso vino, para eso vino, porque no podíamos por nosotros mismos conseguir la salvación de nuestra alma, no es por obra, como dice la palabra. Así que esto también nos tiene que hacer pensar también a nosotros, y cómo entonces uno, en reconocimiento a la obra que Cristo hizo, uno va al Señor, va al Señor a agradecerle, y el Señor se goza de ver, de escuchar la voz de sus hijos, que lo podamos hacer y que pensemos. Y si no lo hacemos, ¿qué le provocamos al Señor? Si cuando oramos le provocamos gozo, y cuando no lo hacemos, dice hoy, qué lucha que tenemos, cuando llega, ¿no? Es una lucha que tenemos, la carne contra el espíritu, dice la palabra, ¿no? Porque el espíritu es el que me lleva a orar. El espíritu es el que me muestra que yo tengo que ir a orar, no lo hiciste todavía, te falta esto. Y cuando no lo hago, hermana, ¿qué puedo causarle yo al Señor? Es como en el hogar, cuando nos levantamos, nos decimos buenos días, nos saludamos, se hace un silencio. ¿Qué le pasa a este? Si es nuestro marido, ¿qué le pasa? Si es nuestros hijos, ¿qué te pasa? ¿No es cierto? Ya nos preocupamos, ya no es lo mismo. Bueno, es para que podamos pensar también nosotros en esto, ¿no? El gozo del Señor es nuestro. La oración es su gozo, como decía la hermana, queremos verlo contento, porque siempre tenemos que pensar que Dios es el que a nosotros nos tiene que dar. Nos ha dado demasiado, como le había dado a este pueblo. Tenía todo para ser feliz, pero ellos quisieron sufrir por su desobediencia. Pero miren, y dice en el versículo, vamos a seguir si no se... Dice en el versículo 2, que había un hombre de Sora. Sora era una provincia, una localidad ahí muy cerquita de Jerusalén. De la tribu de Dan, dice.
el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, que nunca había parido. Y en aquel tiempo, hermana, ser estéril, estamos hablando en el tiempo de la dispensación de la ley de Moisés, ser estéril, no tener hijos, se consideraba también una maldición de parte de Dios. Porque si nosotros leemos Deuteronomio, cuando habla de bendito el fruto de tu vientre, bendito hasta los animales, hasta eso, mire Dios, si ellos escuchaban la voz de Dios, si ellos eran diligentes en obedecerle, por eso digo, tenían todo para ser felices, y eran unos pobres esclavos, cuando Dios le podía, deseaba darle todo, era todo bendito tu canastillo, bendito los animales, las crías de tus animales, era todo prosperidad. Y por eso en ese tiempo, ser estéril era, ya les digo, sinónimo de maldición de Dios. Dios había cerrado la matriz, y eso daba mucha tristeza porque todas las mujeres hebreas esperaban ser la madre del Salvador que Dios había prometido. Así que no dice acá nada de este matrimonio. ¿Cuántos años llevaban de casado? Nunca se menciona, no se menciona una oración, como en el caso de tantas otras mujeres que eran estériles y oraban a Dios, pidiéndole un hijo. Tenemos el caso tan conocido de Ana. No se dice nada, pero una cosa me hizo pensar también este versículo, hermano. Cuando dice acá en el 3, y a esta mujer apareció el ángel de Jehová, que en todos los tiempos de la iglesia, en todos los tiempos de la historia del pueblo de Israel y de la iglesia, ahora, desde que se formó la iglesia, siempre, aunque el pueblo se volvía y desobedecía y se rebelaba contra Dios, siempre hubo hombres y mujeres fieles, siempre. Lo tenemos acá escrito. ¿Se acuerdan cuando Elías decía que pensó que se había quedado él solo? Y Dios le dijo que había 7.000 rodillas que no se habían doblado para adorar a los dioses falsos. Y él pensaba que se había quedado solo después de la matanza de los profetas. Y así es. Y qué hermoso. Porque si Dios, hermana, si Dios escogió a esta mujer, algo vio en ella. Dios no iba a elegir, dice la palabra, ¿no? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. O sea que ya podemos deducir, de alguna manera, esta era una mujer humilde, una mujer temerosa de Dios, y también de Manoa, porque Manoa lo manifiesta, aún en lo que ya hemos leído. Y dice que a esta mujer apareció el ángel de Jehová. Que otra cosa que también tenemos que aclarar, porque si no pensamos en los ángeles, aquellos que Dios tiene en su presencia, como administradores del pueblo de Dios, están al servicio nuestro. Cuando la palabra menciona al ángel de Jehová, es el mismo Señor Jesús, el que se le apareció a esta mujer. Y después lo confirma todo el relato, porque no vamos a leer y considerar todo el capítulo, es muy largo, pero es muy hermoso, hermano. Tienen que leerlo ustedes después. Así que, y hay muchos otros versículos en la palabra que dan testimonio de que cuando habla del ángel de Jehová es Dios mismo. El Señor Jesús es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Acá es la persona del Señor Jesús.
que se le aparece a esta mujer. Yo pensaba, ¿cómo se sentiría esa mujer? Que no había tenido la bendición de ser madre en aquellos tiempos, hermano. Ahora pues, le dice, y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. El Señor, ¿cómo la tenía en cuenta? ¿Qué habrá sido, no? Esa aparición del Señor, qué maravilla, ¿no? Dice, ahora pues, mira que no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Los judíos tenían un montón de cosas que no podían ellos comer, porque para Dios las consideraba inmundas, entonces ellos tenían también que guardarse en esto. Dice el vino, la sidra, no comas cosa inmunda, porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Acá vemos entonces, esta mujer había sido elegida, iba a tener un hijo, con un propósito de parte de Dios también, hermana, que iba a salvar a Israel de manos de los filisteos. Llevaban ya 40 años oprimidos bajo la mano de sus enemigos. ¿Y qué significaba en aquel tiempo un nazareo? Yo tuve, por supuesto, ya sabemos lo que significa, consagrado a Dios. Eso era un nazareo. Iba a ser un hijo, como Samuel, hay muchos en la palabra, que desde el vientre, le dice, desde el vientre, ese niño iba a ser consagrado a Dios, y con un fin, un propósito de parte de Dios. Así que se dice, ¿no? Estaba leyendo un poquito de esto, porque que había quienes hacían este voto, era un voto, el voto del nazareo se llama, ¿no? Las personas, aquellos que querían vivir una vida consagrada también a Dios, del pueblo, ¿no? Por supuesto, del pueblo de Israel, ellos hacían voto, era un voto, dice, voluntario, que la persona hacía para consagrarse a Dios. Y lo hacían por determinado tiempo. Cuando ellos, llegaba el tiempo establecido por ellos mismos, esto era todo, no era que, bueno, ahora yo ya... No, tenían que presentarse al sacerdote, tenían que ofrecer un animalito, vieron que dice que el pelo, no se lo iban, los nazareos no le cortaban el pelo, un montón de cosas, ese pelo se lo cortaban, lo quemaban, era todo. Miren, está en Número capítulo 6, pero no puedo leerlo ahora, porque si no se nos va, es mucho. Pero es para que también sepamos, ¿no? Que este niño, hermana, iba a ser desde el vientre de su madre, escogido por Dios, iba a ser nazareo. Él no lo iba a elegir a eso, no iba a ser el voto él voluntario, sino que iba a ser nazareo desde el vientre, apartado para los usos del Señor. Como dice también en Timoteo, bueno, me viene ahora el texto, pero y como también nosotras, si queremos servir también al Señor, como el Señor también nos espera, es voluntario también el servicio al Señor. Si bien el Señor nos llama para que le sirvamos, pero también a la vez es voluntario. Si no, no estaríamos siempre orando que envíe obrero a sus mies. Sí, ¿no es cierto? Porque como es voluntario, una cosa es ser creyente, una cosa es tener a Cristo en el corazón, otra cosa es ser un siervo, otra cosa es ser alguien consagrado al Señor. Dios nos llama a todos a trabajar a su viña.
Él está deseoso que así lo hagamos. Pero como es también voluntario, Dios nos esfuerza, y bien Él desea, no nos esfuerza, bueno, pero espera de nosotros, que voluntariamente nos ofrezcamos al Señor para servirle. Hay mucho para hacer, ¿no? En la viña del Señor. Así que, pero a mí me llamó la atención una cosa, que en el versículo 4, le dice el ángel de Jehová, ahora pues, mira que ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Esto era lo que hacía un nazareo. Se tenía que abstener de todas estas cosas. Pero Dios se lo demanda a la mujer también, que había elegido para ser la madre de Sansón. Estamos hablando de Sansón, la madre. Y también yo dije, ay, ¿por qué también le pide a la madre? Porque no dice acá que la madre voluntariamente dijo, yo también voy a hacer voto de nazareo, yo también me voy a guardar de todo lo que se tenía que guardar un nazareo. No, Dios se lo demanda también a la madre. Y yo pensaba, hermana, y me imaginan, por ejemplo, una de las cosas que no podía comer un nazareo era todo lo que provenía de la vid. No podía, por eso dice, ni vino, ni jugo de uva, ni pasas de uva. Las pasas de uva que a mí me gustan tanto, ni pasas de uva, muchas cosas, ni sidra. Yo decía, ay, el Señor la tuvo que preparar a ella, hermana, porque ella como madre iba a tener una responsabilidad tan grande sobre ese niño. Imagínense, ¿no? El cuidado que esa madre, cómo iba a tener que velar desde el momento que nacía, ¿no? Y cuando se hacía grande, yo me imaginaba, a ver, la madre comiendo uvas. Mamá, yo quiero comer uva también. Pero pongamos un niñito como los nuestros, los de Melanie. Sarita, Felipe, mamá, quiero uvas. Quiero uvas. No, hijo, vos no podés. Vos sos nazareo, vos fuiste elegido por Dios, no podés hacer, no podés comer esto. No podés tomar jugo de la vid. En aquel tiempo no habría muchos jugos, hermano, no como ahora. Y cuántas cosas. Y cuando él era adolescente, no podés tomar vino, no podés tomar sidra, no podés. Entonces yo pensé esto, hermana, que la madre tenía que ser el ejemplo de para su hijo. Por eso que Dios también le demanda a la madre, que ella tenía que hacer la vida que hacía un nazareo. Y así yo pensé, y lo trasladé a la experiencia nuestra, como madres, como hermanas, porque por ahí no todas somos madres, por ahí no todas somos abuelas, pero lo trasladé a esa responsabilidad que tenemos también nosotras, de enseñarle, de criar a nuestros niños, de enseñarle a nuestros hijos. No le podemos decir, no, esto vos no lo tenés que hacer, pero lo hago yo. Pero yo soy grande. Imagínense, hermana, eso me habló a mí así el Señor, ¿no? La responsabilidad que esta madre, desde el momento que Dios le habla, desde ahora, mira que tú, de prepararse para criar a ese niño que con un fin especial Dios lo iba a nacer y había escogido a esa mujer. Entonces, como nosotros tenemos que sentir esa responsabilidad también para con nuestros hijos. Decía, bueno, nosotros acá somos muchas mujeres grandes, ya mi hija ya se crió. Ahora
lo que haga ella y aquí el más. Pero hay otros niñitos, están los nietos, y si no están los nietos, están los sobrinos, si no están los sobrinos, están los primos, están nuestros niños en la casa del Señor, que ven ellos en nosotros. Entonces eso también me hizo pensar mucho, hermano, la importancia de criar a nuestros hijos, a nuestros niños, desde que son engendrados y aún antes, porque siempre recuerdo que había un pastor que decía que aún antes de ser engendrados ya teníamos que estar orando por ellos. Cuando una parejita se casaba, hermanitos, aún antes había que estar orando, si acaso el Señor le iba a dar esa bendición. La responsabilidad que tenemos, como dice en la palabra, como hacía el ejemplo del Señor Jesús, que Él, a ver, me viene un texto ahora, yo se los busco porque es muy cortito. Están Hechos 1:1, dice, en el primer tratado, o Teófilo, los Hechos de los Apóstoles, el que escribió este libro, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hacer y enseñar. El testimonio, la enseñanza, tiene que ir acompañada, hermana, tiene que ir acompañada. Yo no le puedo decir a un niño o a un joven, a mi hijo o a quien fuere, o a un hermanito aún, que si por ahí uno siente de decirle, mira, esto no te conviene, pero lo hago yo. O sea, qué importante, qué papel, hermano, qué responsabilidad que nos ha dado el Señor para con nuestros hijos, para con la familia, para con nuestros niños aquí en la iglesia. Por eso la responsabilidad no recae sobre solamente los padres buenos. Ahora que ellos se arreglen, Dios les dio sus hijitos, bueno, no. Hermana, tengamos el sentir en nuestro corazón de orar mucho por los niños. Y más en este tiempo. Mire, les voy a contar algo. Pero el otro día una hermana me dice, vos sabés que vino mi nietita y me dijo, abuela, ¿viste que las nenas pueden tener novias? Estaba Claudia también. Y los nenes con los nenes. Qué grave es esto, hermano. Eso es lo que se está enseñando ya hace rato con el tema de la liberación. Entonces, ¿cuánto tenemos que velar? ¿Cuánto velar? ¿Qué voy a velar yo solamente porque tengo 2 nietitas? ¿Me voy a ocupar de mis nietitas? Tengo que pensar en todos nuestros niñitos, en todos nuestros adolescentes, en todos nuestros jóvenes. Tenemos que velar como iglesia, hermana, como iglesia. Miren, ¿sabe de qué me acordé ayer? Ay, ¿qué hora ahí? Porque se va muchísimo la hora. Bueno, no sé si voy a llegar. Voy a continuar, y si tengo tiempo, lo digo. Así que yo pensé así, ¿no? Esta mujer, yo también la quería preparar como madre. Y también como que ella necesitó ese encuentro con Dios. Lo necesitó. Por eso el Señor también la visitó. Y dice, y la mujer, en el 6, vino y contólo a su marido. Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera. No le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él. Y díjome, he aquí que tú concebirás y parirás un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino. Bueno, le contó todo lo que el ángel de Jehová le había dicho.
Ahora miren qué precioso, porque yo le decía a una hermana, no pude separar a la mujer sola de su esposo, porque miren qué precioso. A mí me enamoró, este versículo me encantó. Y dice en el 8, entonces, cuando le cuenta a su esposo, a Manoa, oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Miren qué oración preciosa que hizo Manoa. Por eso también tenemos de acá, también podemos deducir, hermana, que Manoa era un hombre, un hijo de Dios, obediente, temeroso, fiel al Señor, por la manera en que él oró. Enseguida dijo, que nos enseñe, yo te ruego. Quería que el ángel volviera, que los visitara, porque él también, yo pensé, ¿no, hermana? Él también necesitaba esa experiencia. A veces uno ve cuando escucha alguna experiencia así muy particular, muy, ¿no? Dice, ¡ay, qué hermoso! Decimos nosotros, ¿no? Y no es porque lo hacemos por envidia, pero nos gozamos de la manera en que, a veces determinada manera que habla Dios, algún hermano, en alguna experiencia muy particular. Y así sintió Manoa, ese deseo de que volviera el ángel, pero también con esa inquietud, que nos enseñe, qué vamos a hacer con este niño. Cómo enseguida sintió esa carga también en su corazón, el gozo, pero también, ¿qué vamos a hacer? Ustedes saben que en aquel tiempo, de la dispensación de la ley, los padres no solamente tenían la obligación de criarlos, por supuesto, de alimentarlos, lo que hace toda madre, todo padre, ¿no? Tenían la obligación de transmitirle la palabra del Señor. Eran los padres, por eso dice, ¿no? Que el hogar era la escuela, y los padres eran los maestros. Así que miren, cómo no iban a sentir esa responsabilidad. Y podemos leer, por eso dice en Deuteronomio, creo que 6, lo que Dios le pedía al pueblo. Deuteronomio 6. El versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Bueno, miren, esto era de parte de Dios para el pueblo. Ellos tenían que enseñarle, dice que así los hijos aprendían, no había escuela, aprendían a leer. Qué manera hermosa de enseñarle a leer con la palabra. Supongo que esa palabra que quedaba, qué importante, hermana, enseñar a los hijos desde muy tempranita edad, Por eso dice también en Proverbios, instruye al niño en su carrera, enséñale que aun cuando fueren viejos, no se apartarán de la palabra. Y si se apartan, esa palabra que recibieron no la olvidan.
no la olvidamos. Como dijo mire, escuché el testimonio de un creyente que se había apartado mal, no quería saber nada con Dios, y decía, la palabra era como aguijones, no se la podía borrar a la palabra, porque estaba el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, que le hacía recordar, esa palabra. Así que vemos entonces, ¿no? Qué responsabilidad también tenemos nosotras hoy en día, hermana. Y algo que, miren, se pasó la hora, pero igual, les quería contar. Y también, bueno, no tengo tiempo ya de leer los textos, donde la palabra nos dice a nosotros la responsabilidad para con nuestros hijos, para con nuestros niños, vamos a decir nuestros niños, porque eso no quiere decir que si yo no tengo hijos, no tengo responsabilidades. Decía, miren, me acordé de este libro, Introducción a la Educación Cristiana, fue escrito por la hija del don Armando. Este librito es muy cortito, es muy pequeño. Y me acordé recién anoche, dije, ay, lo fui a buscar. Y justamente ella habla de eso, de la importancia de instruir al niño en los caminos del Señor. Y decía, les voy a leer porque ya no tuve tiempo ni para escribirlo. Hablando, ¿no?, de la enseñanza. Dice, la enseñanza es la espina dorsal del crecimiento de la iglesia local. Por eso decía, ¿no?, como cada uno de los miembros. Tenemos que velar por nuestros niños, no solamente para que sean salvos, hermana, como decía siempre un siervo, ¿no? Yo recuerdo también los consejos que nos daban los siervos del Señor. No nos conformemos con eso, Sí, por supuesto, que sean salvos, sí. Como no vamos a desear que sean salvos, que sean siervos del Señor también, porque pueden ser salvos y llevar una vida mundana y no querer después saber más nada de las cosas de Dios, desperdiciar la vida, como el hijo pródigo, sino que puedan ser siervos también del Señor. Y decía, la enseñanza es la espina dorsal del crecimiento de la iglesia local. Al impartirla, pues, a los niños a una temprana edad, se están forjando ya los miembros del futuro, que serán conocedores, impartidores y defensores de la sana doctrina. Qué verdad, ¿no es cierto? Por nosotros nos damos cuenta. Uno los ve chiquititos, jugando en su mundo pequeño, pero el que siembra la palabra tiene que pensar que va a ser un futuro miembro de la iglesia, que ellos mismos van a ser después los siervos que Dios va a ir preparando, que el Señor no viene antes. Tenemos que pensar así también y orar así. Por eso es grande la responsabilidad. Pero a la vez nosotros, vení que yo te enseño porque yo ya soy grande, ya tengo muchos caminos, muchos años en el Señor y te voy a enseñar. No es así. Como dijo Manoah, que nos enseñen, porque todos somos alumnos. Todos somos alumnos. Los grandes, los niños, los jóvenes. Todos tenemos que ir a los pies del Señor. Todos tenemos que ir como María, a escuchar al Señor. Y en una actitud de humildad, de reconocimiento que no sé nada, que necesito que sea el Señor quien me enseñe, para enseñar a otro y sobre todo para que me ayude
a dar un testimonio, no solamente sembrar la palabra, sino acompañarlo con el testimonio. Bueno, hermana, tengo que dejar, porque les pido disculpas, pero bueno, así mismo quedó mucho en el tintero. Ustedes sigan leyendo, porque después viene la parte de Manoa, cuando viene el ángel, que aparece otra vez el ángel, y él también tiene esa experiencia, como él deseaba. ¿Cuánto la necesitarían? Porque no sería fácil estar viviendo en medio de un pueblo tan rebelde, ¿no es cierto? Tan dado a la idolatría, con costumbres tan paganas, y ellos ahí, solitos, quizás con otros más, pero poquitos, ¿no es cierto? Así que bueno, hermano, el Señor nos ayude, nos ayude. Oremos las unas por las otras, nuestros hogares, por nuestros niños, por toda la hermandad, pero sintamos la carga, sintámosla, no dejemos que, no perdamos oportunidad. Yo a veces le digo a la Franchi, cuando no me quiere obedecer, Franchi, ¿vos querés que te vaya bien? Sí, me dice, y chiquita. Digo, bueno, hay que empezar obedeciendo a los padres también, porque es una promesa que Dios dice. Porque me dijo un pajarito, le digo yo. Entonces ella abre los ojitos, ¿no? Porque así, claro. Bueno, hermana, que el Señor las bendiga. Disculpen, como siempre, muy largo.